cantidades de los dos, puedo hacer como en el problema anterior, que pongo las concentraciones molares. Pero como yo tengo distintas cantidades de las dos soluciones, entonces calculo la cantidad de moles que tengo en 200 mililitros de esta solución y la cantidad de moles que tengo en 300 mililitros de esta solución. Para eso, ¿qué digo? Si en 1000 mililitros hay 1,5 moles, en 200 mililitros, ¿cuántos moles tengo? Me da 0,30. Y para la otra lo mismo. Si en 1000 mililitros tengo 1,20 moles, en 300 mililitros tengo 0,36. Por lo tanto, tengo 0,30 de ácido y 0,30 de base o de sal, ¿sí? ¿Esta era? No. Sí. Bien, entonces aplico la fórmula de Henderson-Hasselbalch. pH igual a pKa más el logaritmo de la sal sobre el ácido. El pKa lo tengo porque me lo dio de dato, más el logaritmo, pongo la concentración de la base, pongo la cantidad, en este caso no es concentración, fíjense que es cantidad de moles, ¿sí? Cantidad de moles de la base, cantidad de moles del ácido, hago el cociente, le aplico logaritmo, lo sumo a 3,77, fíjense, el cociente acá me dio 1,2, después le aplico logaritmo, me da 0,079, después se lo sumo a 3,77, me da 3,85. Acá directamente ya calculamos pH, como me pedía, ¿sí? ¿Se entendieron estas dos soluciones, estos dos problemitas? ¿Les quedó alguna duda? No, profe, está bien, gracias. Seguimos con el problema 26, entonces. El problema 26 dice, el análisis de una muestra de plasma sanguíneo a 25 grados indica que el pH es 7,40 y la concentración de ácido carbónico es 0,0025 molar. Calcule la concentración de su base conjugada. Considere que el ácido carbónico actúa como un ácido monoprótico. Por lo tanto, es la primera disociación la que vamos a tener en cuenta. Y les da el valor del pKa. ¿Qué significa la primera disociación? Que el ácido carbónico tiene dos hidrógenos, es diprótico, pero en su primera disociación libera un protón y queda la base conjugada que se llama carbonato ácido o bicarbonato, comúnmente llamado, ¿sí? Entonces, el ácido débil va a ser la base conjugada va a ser el bicarbonato. Le aplico la fórmula de Henderson-Hasselbalch, pH igual a pKa más el logaritmo de la sal sobre el ácido, ¿sí? El valor del pKa lo tengo, me lo da como dato, más logaritmo y me da como dato en este problema la concentración del ácido, o sea, yo tengo esta concentración y me dice que tengo que averiguar esta concentración. Dice, calcule la concentración de su base conjugada, o sea, yo tengo que calcular la concentración de la base conjugada que no me la da, ¿sí? O sea, me queda esto como incógnita. Cuando yo tengo este tipo de problema, ¿se acuerdan que yo les decía que cuando teníamos las dos cantidades hacían primero el cociente y después le aplicaban logaritmo? Cuando yo tengo uno y el otro no, entonces tengo que distribuir el logaritmo al numerador y al denominador. ¿Cómo lo hacíamos en matemática eso? Me queda más logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador, ¿sí? Entonces, si yo tengo que separar el cociente, hago más logaritmo de bicarbonato menos logaritmo de 0,025 que era el ácido. Entonces, ahí sí es más fácil despejar esto. Paso el 635 al primer miembro, 740 menos 635 me da 1,05, eso es igual al logaritmo del bicarbonato, más, y calculo cuánto es el menos logaritmo de 0,0025, que es 260. Ese 260 ahora lo puedo pasar al primer miembro, o sea, el logaritmo de bicarbonato me va a quedar igual a 1,05 menos 260. Me da menos 1,55. Como yo lo que quiero saber
Esto es el logaritmo del bicarbonato, de la concentración de bicarbonato. Y yo lo que quiero saber es la concentración de bicarbonato. Entonces, la operación contraria al logaritmo es antilogaritmo. Por lo tanto, si el logaritmo de bicarbonato es menos 1,55, la concentración de bicarbonato va a ser el antilogaritmo de ese número, ¿sí? Me da 0,028 molar. ¿Se entendió? Es la misma fórmula, es el mismo procedimiento, nada más que tengo que separar, distribuir el logaritmo entre numerador y denominador porque tengo que despejar uno de los dos. En este caso era la concentración de bicarbonato o de la sal. Bien. Vamos. Esto sería... Este ya está. 27. Dice, calcular el pH de 1 litro de cada una de las soluciones reguladoras que se prepararon disolviendo en agua. Acá ya les dice que son soluciones reguladoras. Hay problemas en los cuales no les dice que son soluciones reguladoras y ustedes tienen que darse cuenta por la composición, ¿sí? En este caso ya les dice que es una solución reguladora. Calcular el pH de 1 litro de cada una de las soluciones reguladoras que se prepararon disolviendo en agua. 5,76 gramos de benzoato de sodio, les da la fórmula, y 12,2 gramos de ácido benzoico, que también les da la fórmula y les da el Ka. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que acá, en vez de darle las concentraciones molares, le da la masa de cada uno. Pero como les da la fórmula, ustedes pueden sacar el MR, pueden pasar esos gramos a moles. Y como les dice que es 1 litro de cada uno, quiere decir que esos moles están en 1 litro, por lo tanto es su concentración molar. Es exactamente el mismo tipo de problema, con la diferencia de que les hace hacer un cálculo de soluciones primero. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, ¿qué hago? Calculo el MR del... ¿Qué era? No me acuerdo. Del benzoato de sodio. Y entonces digo, si hay 144 gramos es 1 mol, esta cantidad de gramos que me da, ¿cuántos moles son? Tengo esa cantidad de moles en 1 litro, por lo tanto es 0,04 molar. Con el benzoico hago lo mismo. Si calculo el MR, me da 122, entonces digo, si 122 gramos es 1 mol, 12,2 gramos, que es lo que tengo en el problema, ¿cuántos moles son? Son 0,1 mol. Están en 1 litro, por lo tanto la concentración es 0,1 molar. ¿Qué hago? Aplico la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es pH igual a pKa más el logaritmo del benzoato sobre el benzoico. No sé si les da el Ka, por lo tanto tienen que aplicar el menos logaritmo a esa constante, más el logaritmo de la concentración de benzoato sobre la concentración de ácido benzoico. Lo resuelven como resolvimos todo, primero el cociente, después aplicamos el logaritmo, después le aplicamos el menos logaritmo a esto, que me da 4,21, lo sumamos al logaritmo del cociente, me da como resultado un pH de 3,81. ¿Qué pH será ese? ¿Ácido o básico? ¿Qué medio será? ¿Qué les parece? ¿Es básico o no? No, es ácido. Los pH menores de 7 son soluciones ácidas. Cuando el pH es mayor que 7 son soluciones básicas. ¿Y en 7 es neutra? Y en 7 es una solución neutra. Cuando el pH es menor que 7 son soluciones ácidas. ¿Qué significa? Que hay más protones en el medio. Cuando el pH es 7, la concentración de protones y la concentración de oxidrilos son iguales, por lo tanto la solución es neutra. Cuando el pH es mayor que 7, quiere decir que hay predominancia de concentración de oxidrilos. Por lo tanto, la solución es básica. Entre 7 y 14 sería. ¿Sí? Hay unos papelitos que usamos en el laboratorio, que son unas tiritas, para ver la basicidad o la acidez de una solución. ¿Sí? Según el color
que tenga, vamos a tener una escala de pH en la cual fijarnos a ver qué pH tiene esa solución. Eso lo hacíamos cuando íbamos al laboratorio, no creo que este año se pueda. Bueno, vamos a la parte B. Les da otra solución. Les da metilanilina y cloruro de metilanilina. Le da la cantidad de gramos y les da el pKb. Entonces, es una base débil, todo lo que sea con un grupo amino, que es este, nitrógeno, hidrógeno 2, son compuestos orgánicos, ustedes no tienen por qué conocerlos. En el caso de que no se den cuenta, tienen que preguntar. Es un compuesto orgánico que actúa como base, ¿sí? Y su sal conjugada. Fíjense, actúa como base porque acá tengo 2 hidrógenos y acá tengo 3, o sea, se agregó un protón, ¿sí? Actuó como base. Les da la cantidad de gramos de la anilina y la cantidad de gramos de la metilanilina, del cloruro de metilanilina. Entonces, aplicó la fórmula de Henderson-Hasselbalch para bases, que es pOH igual a pKb más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la base. Hago lo mismo que hoy, como me dio las fórmulas, puedo sacar las masas relativas. Entonces digo, si 31 gramos es un mol, 3,10, para el caso de la base, 0,1 mol, o sea, 0,1 molar. En realidad acá no les dice que, sí, porque es el mismo enunciado, están en 1 litro. Y si yo tengo que 67,5 gramos es la masa relativa de la sal, eso es 1 mol. 338 gramos que me dio, ¿cuántos moles son? O sea, ya tengo las dos cantidades de la sal, de la base y de la sal conjugada o ácido conjugado, ¿sí? Creo que acá no hay más nada, así que vamos a la otra. Entonces, ¿qué hago? Aplico la fórmula de Henderson-Hasselbalch, reemplazo por el Kb, que también me dio el pKb en este caso, ya resuelto, 338, más el logaritmo de la sal sobre el ácido, lo resuelvo, me da un pH de 308. Como el enunciado no me pedía pOH, sino que me pedía el pH, que hago 14 menos 308 y obtengo el valor del pH. ¿Qué pH será este? ¿Qué tipo de solución? Básico. Alcalina o básica, muy bien, porque el pH está entre 7 y 14, ¿sí? Muy bien. Bueno, hay una cosita que les quería decir, a ver si voy a la de pH, que yo no me acuerdo si está más adelante, pero por las dudas se lo digo ahora. Acá tengo una fórmula de pH, ¿sí? La fórmula de Henderson-Hasselbalch, pH igual a pKa más el logaritmo de la base sobre el ácido, o de la sal sobre el ácido. ¿Qué pasa? Esto va a actuar como solución reguladora cuando el valor de este logaritmo sea más 1, esté entre más 1 y menos 1, ¿sí? Fíjense, vamos a ir analizando cada caso. ¿Cuánto les dio acá? 0,40, menos 0,40. Este valor está entre menos, en la recta numérica, entre menos 1 y más 1, ¿sí? Por lo tanto, esta combinación o esta mezcla del ácido con su base conjugada va a actuar como solución reguladora. ¿Por qué? Porque el logaritmo del cociente me dio entre más 1 y menos 1. Para que el logaritmo de este cociente me dé entre más 1 y menos 1, el cociente tiene que estar en una relación de 10 a 1 o de 1 a 10, ¿sí? Dentro de ese rango de 1 de ácido, de sal por 10 de ácido, o 10 de sal por 1 de ácido,
¿sí? Si el cociente está entre 1/10 o 10 sobre 1, quiere decir que el logaritmo va a ser, porque el logaritmo de esos números van a estar entre +1 y -1. De todo esto, ¿qué saco una conclusión? Saco la conclusión de que una mezcla de un ácido débil con su base conjugada va a actuar como solución reguladora solamente si el valor está dentro de este rango. Si el pH igual al pKa +1 o -1. Si ese cociente nos hubiera dado distinto de 0,40, de manera tal que el logaritmo nos da... ¿Ustedes ven el papelito que yo les muestro? Sí, profe, se ve perfecto. Bien. Si el cociente nos hubiera dado un número de manera tal que el logaritmo se me escapa, me da más de 1 o menos de -1, entonces esa solución ya no actúa como solución reguladora. ¿Se entendió? Si fuera una solución de una base débil con su ácido conjugado o su sal, entonces tendría que ser así. El pOH igual al pKb más -1. O sea, entre +1 y -1. ¿Está? Dentro de ese rango va a actuar como solución buffer. Si no, no actúa como buffer. ¿De acuerdo? Bien. Eso quería explicarles antes de seguir. Listo, ya vemos. Profe, en el chat pusieron que Delfina Lippi no le anda Wi-Fi y Milagro González también tiene problema de conexión. Bueno, qué lástima, sí. O sea, que suele suceder muy seguido. Bueno, después yo les voy a escribir para que pregunten a ver qué dimos y que se comuniquen con ustedes de última. Bien. Bueno. Voy a compartir otra vez. A ver qué tenemos acá. El problema 31. Ustedes saben que así como ustedes se acuerdan que había distintos tipos de reacciones, que las reacciones podían ser de combustión, podían ser de neutralización, podían ser de desplazamiento. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando empezamos a ver estequiometría? Bueno, ¿cuáles eran las reacciones de neutralización? Cuando nosotros neutralizábamos un ácido con una base para formar una sal más agua. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Entonces, vamos a ver qué dice el problema 31. Fíjense que en este caso ya dejamos de hablar de ácidos y bases débiles. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, el hidróxido de sodio es una base fuerte, ¿sí? El problema 31 dice, ustedes tienen que prestar mucha atención a los enunciados de los problemas de ácidos y bases. Y lo primero que tienen que verificar es si les está hablando de un ácido débil o de un ácido fuerte, de una base débil o de una base fuerte, ¿sí? Eso para saber si tiene constante o no, si se disocia parcialmente o si se disocia todo, para tener la relación entre las concentraciones, ¿sí? Si se disocia todo, la concentración que pusieron de ácido o de base va a ser la definitiva de protones o de oxidilo en el caso de las bases. Si no se disocia todo, van a tener que hacer la disociación. ¿Se acuerdan que quedaba CI menos X del ácido débil, por ejemplo? X y X en el producto. Aplicar la resolvente, sacar el valor de la X y así calcular las concentraciones. Y después se tienen que fijar si no les está hablando a su vez de un ácido débil con su base conjugada o de una base débil con su ácido conjugado, que tendría que, en ese caso se trataría de buffer, ¿sí? En este caso, fíjense, vamos a ver qué dice el enunciado.
Dice, ¿cuál es el pH de una solución que se preparó mezclando 1 litro de clorhídrico 0,4 molar y 1 litro de hidróxido de sodio 0,020 molar? Calcule la concentración molar. Ah, bueno, y después es otra cosa. Primero les pregunta eso. ¿Cuál es el pH de una solución? Mezclando 1 litro de clorhídrico 0,04 molar y 1 litro de hidróxido de sodio 0,020 molar. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es fijarme de qué estoy hablando. En este caso estoy hablando de ácido fuerte y de base fuerte, ¿sí? Un ácido fuerte con una base fuerte reaccionan, es una reacción de neutralización, forma sal más agua. Si yo tengo, ¿qué sería? Sería un problema de estequiometría común. ¿Por qué? Acuérdense, primero hacemos la ecuación, después la balanceamos o igualamos. En este caso no hay que ponerle ningún coeficiente porque tengo un cloro, un sodio, 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Si, según la ecuación, 1 mol de clorhídrico reaccionan con 1 mol de hidróxido de sodio, 0,4 moles de clorhídrico van a reaccionar con 0,4 moles de hidróxido de sodio. Pero no me alcanza. Fíjense que si yo hubiera puesto acá 0,4 y me da 0,4, acá tengo 0,02. O sea que el limitante va a ser el hidróxido de sodio. Yo con 0,02 de hidróxido de sodio tengo que tener 0,02 de clorhídrico. El clorhídrico sí me alcanza porque tengo más cantidad de 0,02. Entonces saco la conclusión de que el reactivo limitante es el hidróxido de sodio. El clorhídrico está en exceso y me va a dar el pH de esa solución, ¿sí? Porque yo voy a tener más clorhídrico que hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio se me va a terminar porque va a reaccionar todo lo que tengo y me va a sobrar ácido en el medio, ¿sí? Esa cantidad de ácido que me sobra va a ser la que me va a dar el pH de la solución. Entonces, yo sé que se neutralizan 0,02 moles de hidróxido con 0,02 moles de clorhídrico. El reactivo en exceso, que es el clorhídrico, van a ser los 0,4 que puse, menos los 0,02 que reaccionaron, me quedan 0,38 moles de clorhídrico en el medio, ¿sí? Yo sé que el clorhídrico es un ácido fuerte. Todo lo que yo ponga de clorhídrico se va a disociar, o lo que yo tenga en solución de clorhídrico, se va a disociar en protones y cloruros. Entonces, si yo pongo 0,38, voy a obtener 0,38 de protones y 0,38 de cloruros. O sea que la concentración de protones ya la tengo. Yo sé que esa solución va a tener una concentración de protones de 0,38. Si quiero saber el pH, ¿qué hago? Le aplico menos logaritmo de a esa concentración. Menos logaritmo de 0,38 es 0,42. O sea que me dio un pH, fíjense, bien ácido, ¿sí? Menor que 1. Es un pH ácido. La solución es bien ácida. ¿Sí? Profe, igual se podría decir, perdón, que ya nos dábamos cuenta porque el reactivo en exceso era el ácido. Claro, pero no sabían qué pH tenía. La cantidad, claro. La pregunta del problema es cuál es el pH, ¿sí? Claro, sí, ya sabían que le sobraba ácido. Perfecto. Bien, vamos a la parte B. Dice, calcule la concentración molar de una solución de ácido sulfúrico que tenga el mismo pH que otra de ácido acético 0,30 molar. Tengo que calcular la concentración de ácido sulfúrico que tenga el mismo pH que una solución 0,30 molar de ácido acético. Entonces empiezo por el final. Como yo sé y conozco la concentración de ácido acético, voy a calcular el pH de esa solución, ¿sí? El ácido acético yo sé que es un ácido débil. Se disocia parcialmente, por lo tanto en el inicio yo pongo 0,30 moles o molar, no tengo nada de producto. En el equilibrio voy a tener esa cantidad que puse menos X y X del producto, ¿sí? Yo sé que puedo aplicar la constante va a ser igual a X cuadrado sobre 0,30 menos X. Hago de cuenta que la X, ¿se acuerdan que se lo expliqué en la otra clase? Yo supongo
supongo que la cantidad que se disocia es menos del 5% de la concentración inicial. Entonces decido despreciar X, ¿sí? Desprecio X suponiendo que el ácido se disocia menos del 5% de la concentración inicial. Si yo saco X, me va a quedar Ka igual a X cuadrado sobre 0,30, ¿sí? Voy a ir a la otra hoja, que espero que esté, sí. Bien, ya me queda Ka igual a X cuadrado sobre concentración inicial. ¿Qué hago? Despejo X. Lo que quiero saber es la concentración de protones, ¿sí? Entonces, X cuadrado, ¿qué va a ser igual? Paso CI arriba, me queda Ka por CI, o concentración inicial, igual a X cuadrado. Para despejar X, que el cuadrado pasa al otro miembro como raíz, ¿sí? La potencia pasa como raíz. Entonces, raíz cuadrada de Ka por CI. La X entonces va a ser raíz cuadrada de la constante, que ya tengo el valor, porque me lo dio, por la concentración inicial. Hago el cálculo del producto, ¿sí? De Ka por CI, le aplico raíz cuadrada y me da 232 por 10 a la menos 3. Quiere decir que la X, que es la concentración de protones, ¿se acuerdan que nos quedaba X y X? Va a ser de 232 por 10 a la menos 3. Si yo quiero sacar el pH, ¿qué hago? Menos logaritmo de esa concentración. Me da 2,63. Hasta acá llegué a que la concentración, el pH de la solución del ácido débil, que era el acético, es de 2,63. Pero el problema me pregunta, ahí entró Milagros, el problema me pregunta que yo quiero saber qué cantidad de sulfúrico necesito para tener ese mismo pH, ¿sí? Entonces me fijo. El sulfúrico es un ácido diprótico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tenía 2 hidrógenos. En su primera ionización se comporta como ácido fuerte, o sea, el sulfúrico libera un protón quedando sulfato ácido. En la segunda disociación se comporta como un ácido débil. Si ustedes ven la lista de las constantes, van a encontrar la del ácido sulfúrico que dice K2, o sea, la constante de segunda ionización, ¿sí? El sulfato ácido queda como sulfato y libera un protón. Eso tiene una constante, fíjense que es Ka2, porque es la de la segunda disociación, de 1,30 por 10 a la menos 2. Entonces dice, suponiendo la primera disociación, si su pH es 2,63, la cantidad de protones va a ser 2,63. ¿Por qué? Porque la primera disociación es un ácido fuerte, o sea, todo lo que yo tengo acá lo voy a tener como concentración de protones. Por lo tanto, le aplico menos logaritmo, si el pH es 2,63, para saber la concentración de protones, es antilogaritmo de menos 2,63. Y me da la concentración de protones. Porque la disociación es total, ¿sí? En la primera disociación. No sé si estará explicada la de la segunda disociación. Ahora vamos a ver. Voy a cortar porque ya dentro de un ratito se corta y la vuelvo a iniciar, chicos.
esperar un ratito más, que se agregue alguno más. No. Bueno, parece que no hay nadie más que se agrega. Entonces habíamos dicho, habíamos dicho que si yo tenía en cuenta la primera disociación, todo lo que tengo como ácido se disocia, por lo tanto voy a tener la concentración de protones, le hago el antilogaritmo y me da 234 por 10 a la menos 3. Si yo quisiera, no está hecho, pero si yo quisiera tener en cuenta la segunda disociación, entonces, ¿qué tengo que hacer? La concentración original sería esta, ¿sí? O sea, el antilogaritmo del pH, pero ahí tengo que trabajarlo como si fuera un ácido débil, o sea, tengo que tener en cuenta esta ecuación. Hay un eco, no sé de quién. ¿Quieren arreglarlo? Entonces, tengo la concentración de sulfato ácido, 0 y 0 en el inicio. En el equilibrio voy a tener esa concentración menos X, X y X. Tengo que aplicar toda la resolvente, sacar el valor de X, y ese va a ser el pH. O sea, esa concentración de protones, después de trabajarlo todo como un ácido débil, ahí voy a obtener la concentración de protones o el pH de la segunda disolución. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó algo pendiente de este tema de buffer? ¿O de esto de neutralización que hicimos en los últimos? ¿No? Bueno. Quiero pensar que lo entendieron. Vamos a ver los problemas ahora. Voy a volver otra vez al de... a ver. Acá. Así como las reacciones, existen las reacciones de neutralización, donde un ácido y una base se forma una sal más agua, está la reacción inversa, o sea, la que va hacia la izquierda, que es una sal más agua para formarme el ácido y la base originales, ¿sí? Es una reacción inversa, es una reacción que puede marchar hacia productos o puede marchar hacia reactivos, ¿sí? Cuando yo mezclo una sal más agua, puedo obtener un ácido y una sal. Entonces vamos a ver ahora los problemas 32 y 33, que creo que se tratan de eso. O todavía no, no sé. Dice, calcular el pH de la solución obtenida al diluir 10 mililitros de una solución de hidróxido de sodio 2 molar en agua hasta un volumen final de 250 mililitros. A ver de qué se trata. Calcular el pH de una solución obtenida al diluir 10 mililitros de una solución de hidróxido de sodio 2 molar en un volumen de 250 mililitros. Lo primero que yo tengo que pensar y saber es qué tipo de hidróxido es el hidróxido de sodio. ¿Es fuerte o es débil? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo puedo comprobar?
¿Cómo fue Dígame, la pregunta, profe? Perdón. ¿cómo sé si el hidróxido de sodio es una base fuerte o una base débil? Porque me dice calcular el pH. Yo para calcular el pH, como les dije recién, lo primero que tengo que saber si me está hablando de fuerte o de débil, ya sea ácido o base. En este caso es una base. ¿Es fuerte o es débil el hidróxido de sodio? ¿Cómo lo comprueban? ¿Cómo lo podrían comprobar? No quiero que me digan si es fuerte o es débil, pero ¿cómo se darían cuenta ustedes? Si es fuerte o es débil. ¿Por cómo está formado? ¿Que tiene el oxígeno y un hidrógeno? Todas las bases tienen por las fuentes de hidrógeno. No. ¿Miraríamos a la tabla? Todas las bases, claro, todas las bases tienen oxidrilo, las fuertes y las débiles. Por eso son bases. O sea, el hecho de ser base implica que tenga oxidrilo, ¿sí? O que tome protones. En este caso, el hidróxido de sodio sabemos que es una base. ¿Es fuerte o es débil? ¿Cómo me doy cuenta? O sea, ya sabemos automáticamente, ya sabemos por trabajar con esas bases que el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de calcio son bases fuertes. Ya sabemos eso. ¿Por qué? Porque se acuerdan que estaban en los elementos del primer y segundo grupo de la tabla, por lo tanto, tenían mucha capacidad de perder los electrones y todo, o sea, toda esa relación. Pero independientemente de eso, ¿cómo sé yo que una base es fuerte o débil para ustedes en la práctica para poder hacer un problema? Voy a la tabla, como dijo alguien recién. Voy a la tabla de las constantes ácidas y básicas y me fijo si existe o no existe la constante. ¿Sí? Se van a dar cuenta que en la tabla la constante de hidróxido de sodio no está. Por lo tanto, el hidróxido de sodio es una base fuerte. ¿Está? Lo tienen que buscar en las KB, ¿sí? Porque es la constante básica. No está. Por lo tanto, el hidróxido de sodio es una base fuerte, ¿sí? La pregunta es calcular el pH de esa solución. Es más un problema de soluciones que de pH, en realidad. Porque me dice que yo tengo 10 mililitros de una solución 2 molar en un volumen de agua. Entonces, si es 2 molar, ¿qué significa? Que tiene 2 moles en 1000 mililitros. En 10 mililitros, ¿cuántos moles tendrá? 0,02 moles. Esos 0,02 moles los tiene en 250 mililitros. Yo quiero saber la molaridad de esa solución. En 1000 mililitros, ¿cuántos moles hay? ¿Sí? Me da 0,08 molar. Como el hidróxido de sodio es una base fuerte, quiere decir que se disocia totalmente, entonces todo lo que pongo en la solución se me va a transformar en catión sodio y en oxidrilos. Por lo tanto, esta va a ser la concentración de oxidrilos, 0,08 molar. Si yo quiero saber el pH, primero tengo que calcular el pOH. El pOH va a ser el menos logaritmo de esa concentración. Me da 1,10. Si la concentración de oxidrilos es 1,10, la concentración de oxidrilos es 0,08, el pOH es 1,10, entonces el pH, ¿cómo lo calculo? 14 menos 1,10 y me da 12,9. Esa es la respuesta al problema. ¿Está? Se dan cuenta que es más un problema de soluciones que de ácidos. En realidad están combinando un poquito. Estos últimos problemas son más o menos todos así. El 33 dice, calcule el pH, pOH, concentración de protones, concentración de oxidrilos de una solución de amoníaco 0,1 molar y les da la KB, ¿sí? Entonces, si les da la KB, ¿qué conclusión sacan? ¿Qué es el amoníaco? ¿Fuerte o débil? Débil, ¿o no? Débil, perfecto. Entonces es una base débil el amoníaco, porque el amoníaco tiene la capacidad de tomar un protón, ¿sí? En presencia de agua toma un protón, se transforma en amonio más oxidrilo. Es una base débil. Como es débil, yo tengo una concentración inicial, nada en un principio, en el equilibrio voy a tener esa concentración menos X, X de amonio y X de oxidrilo. ¿Qué tengo que hacer si me está diciendo que calcule el pH, pOH? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular el valor de la X. Yo sabiendo la concentración de oxidrilos, calculo después el pOH y el pH.
Hago lo mismo que hoy. Considero yo, supongo, que la disociación va a ser de tal manera que la X, o sea, lo que se disocia, es menor del 5% de la concentración original. Entonces, para hacer más rápido el problema, digamos, más práctico, entonces, ¿qué hago? Desprecio la X. Entonces me queda la KB igual a X al cuadrado. Acuérdense KB que era producto sobre reactivo, ¿sí? Producto sobre reactivo. Desprecio X, entonces me queda X cuadrado sobre concentración inicial. Acá es fácil porque paso concentración inicial arriba, le aplico la raíz y me da un valor de X de 1,34 por 10 a la menos 3. De esa manera, yo sé que la concentración de oxidrilos es 1,34 por 10 a la menos 3. Ahora tengo que calcular todos los otros parámetros que me dio. Epa. Ahí está. ¿Se acuerdan de K-Water? ¿A qué era igual K-Water? A concentración de protones por concentración de oxidrilos. Por lo tanto, la concentración de protones yo la puedo calcular por el valor de K-Water sobre concentración de oxidrilos, ¿sí? El valor de K-Water, ¿se acuerdan que era 1 por 10 a la menos 14? Sobre la concentración de oxidrilos me va a dar la concentración de protones. ¿Está? Para sacar el pOH, ¿qué hacía? Menos, este valor ya lo tenía porque lo había calculado de la disociación del ácido, ¿se acuerdan? Menos logaritmo de esa concentración de oxidrilo me va a dar el pOH. Y para calcular el pH, ¿qué hago? El menos logaritmo de la concentración de protones, o también lo podría hacer 14 menos 2,87. De las dos maneras lo puedo hacer. Si tengo la concentración de protones, le aplico menos logaritmo a esa concentración. Si tengo el pOH, puedo hacer 14 menos pOH igual a pH. ¿Se entendió, chicos? Quiero saber si se entendió este último problema. En este último problema les pregunta pH, pOH, concentración de protones y concentración de oxidrilos. En todos los casos les puede hacer la misma pregunta, ¿sí? Vieron que en todos los problemas les pedía cuál es el pH de esta solución. Si se les hubiera ocurrido, hubiera podido preguntar pH, pOH, concentración de protones y concentración de oxidrilos, porque ustedes están en condiciones de saberlo. ¿Qué relación hay entre concentración de protones y concentración de oxidrilos? Que la multiplicación es igual a la K-Water, ¿sí? Por lo tanto, cualquiera de los dos lo puedo despejar de 1 por 10 a la menos 14 sobre el valor del otro. Y el pOH y el pH están ligados por la ecuación de que pH más pOH igual a 14. Por lo tanto, uno de los dos es 14 menos el otro. ¿Está? Esos pueden ser problemas de parcial, ¿eh? En parciales virtuales, así, tranquilamente, les pueden preguntar ese tipo de cosas. Bueno, profe, sí se entendió, yo de mi parte lo entendí bien. Bien, bueno, vamos al problema 34. Sí, tenemos un ratito. Esto se los voy a explicar para que tengan idea. Yo creo que el profesor en el teórico se los debe haber explicado. Dice, indicar si son ácidas, básicas o neutras las disoluciones acuosas de los compuestos. Cloruro de amonio, acetato de sodio, cloruro de sodio, acetato de amonio. Formulen las ecuaciones iónicas que justifican su respuesta. ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esto es el siguiente. Cuando yo tengo una sal, supónganse cloruro de amonio, ¿sí? ¿De dónde viene este cloruro de amonio? ¿De dónde se formó? Del ácido clorhídrico, o sea, del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, y del amoníaco, que es una base débil, ¿sí? Entonces yo sé que es una sal de un ácido fuerte y de una base débil. El clorhídrico es un ácido fuerte, quiere decir que se disocia totalmente. Va a formar cloruros y protones, ¿sí? La base débil no reacciona, dice, al disociarse totalmente, esto es un ácido fuerte, quiere decir que si el ácido es fuerte, la base conjugada es débil, ¿sí? Si es débil, no reacciona mucho con el agua, o sea que no va a consumir muchos protones para volver a formar clorhídrico.
Esta reacción va más para allá que para allá. ¿Se entiende? O sea, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Se disocia totalmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta base es una base débil. No tiene mucha fuerza para poder combinarse con el protón y volver la reacción para atrás y formar otra vez clorhídrico. Por lo tanto, esto va a quedar más como cloruro y protones que como clorhídrico, ¿sí? Entonces los protones van a quedar en el medio, no se consumen. Fíjense el caso del amoníaco. El amoníaco, que es la otra parte de esta sal, es una base débil. Si es una base débil, con el agua va a formar amonio y oxidrilo. Al ser una base débil, el amonio es un ácido fuerte, ¿sí? Entonces el amonio sí va a tener reacción rápida con el oxidrilo para volver a formar amoníaco, ¿sí? O se va a formar con el agua amoníaco más hidrógeno. Entonces, como es ácido fuerte, reacciona con agua formando protones. Por lo tanto, esta solución de cloruro de amonio va a tener una concentración de protones alta. ¿Qué quiere decir eso? Que el pH va a ser menor de 7, o sea que va a ser una solución ácida. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Podría, profe, repetir de nuevo? Bien. Esta sal proviene de un ácido fuerte y de una base débil. El ácido fuerte sabemos que se disocia totalmente, por lo tanto, esta es una base conjugada débil, que no va a volver a reaccionar con el protón para formar otra vez clorhídrico. No tiene fuerza, ¿sí? Por lo tanto, van a quedar protones en el medio. A su vez, el amoníaco es una base débil, por lo tanto, se disocia totalmente y se forma un ácido fuerte. Al ser este fuerte, tiene la capacidad, en presencia de agua, de volver a formar amoníaco, ¿sí? Esta reacción sí va a venir para este lado, va a volver a formar amoníaco más cationes hidróneo. Por lo tanto, el medio de esta sal va a ser un medio ácido, porque me van a sobrar protones de acá y protones de acá, ¿sí? O sea, yo voy a tener un medio ácido importante, por lo tanto, el pH de esta solución va a ser ácido. Ahora vamos a ver los otros casos para que los vayan entendiendo. Será este, supongo. Sí. Fíjense, tengo otra sal, el acetato de sodio. El acetato de sodio va a ser una sal de un ácido débil, ¿se acuerdan que el acético era un ácido débil? Y de una base fuerte como el hidróxido de sodio, ¿sí? Por lo tanto, si el ácido es débil, ¿qué va a hacer? Se va a disociar parcialmente, ¿sí? El ácido débil me va a dar una base fuerte que reacciona con el agua. El acetato, como es fuerte, reacciona con el agua para formar ácido acético y oxidrilos. Entonces, la concentración de oxidrilos va a ser alta en este caso. Por lo tanto, el pH va a ser mayor que 7, o sea, va a tener un pH alcalino. Esto quiere decir que de acuerdo a cómo estén formadas las sales, cuando yo las pongo en agua para volver a formar sus ácidos y sus bases originales, ¿qué pH van a tener esas soluciones? ¿Sí? ¿Se entendió? Es un ácido débil, por lo tanto me va a dar una base fuerte. Como es una base fuerte en presencia de agua, se va a volver a formar ácido acético y me va a liberar oxidrilos, que son los que me van a dar la acidez del medio. En este caso, es un pH alto, porque la concentración de oxidrilos alta me da un pH alto. Quiere decir que el pH va a ser mayor que 7, por lo tanto el medio es alcalino. Vamos a seguir analizando y después me preguntan. Acá les explica lo de la parte de la base fuerte, ¿sí? La base fuerte, ¿qué le pasa? Se disocia en ácido débil más oxidrilos, ¿sí? Como es un ácido débil, no reacciona con el agua,
entonces va a haber concentración de oxidrilos en el medio que me refuerzan esto mismo, que el pH va a ser alto, que va a ser mayor que 7, ¿sí? Acuérdense que cuando el pH es mayor que 7 es porque hay mucha concentración de oxidrilos, cuando el pH es menor que 7 hay concentración de protones, por lo tanto una solución ácida. Vamos a analizar esta sal, fíjense, cloruro de sodio, viene de una base fuerte, que es el hidróxido de sodio, y de un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico. La base fuerte se disocia totalmente, va a formar un ácido débil más oxidrilos, que no reacciona con el agua porque es débil, y el ácido débil también va a formar una base débil más protones, que tampoco reacciona con el agua del cloruro. Por lo tanto, ¿qué va a quedar acá? Van a quedar oxidrilos y protones en el medio, las dos cosas. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Si la concentración de oxidrilos que liberó la base es igual a la concentración de protones que liberó el clorhídrico, el pH va a ser 7, ¿sí? Va a ser neutro. Porque fíjense, si yo tengo cloruro de sodio, por cada cloruro de sodio se me va a liberar un sodio y se me va a liberar un cloruro, ¿sí? En este caso, por cada hidróxido se va a liberar un oxidrilo y por cada clorhídrico se va a liberar un protón. Como van a ser iguales las cantidades de oxidrilo que de protón, por lo tanto el pH de esa solución es neutro. ¿Está? Vamos al último caso. Hola Lili. Que es el caso del acetato de sodio, ¿sí? Estamos viendo hidrólisis de sales, Lili, que ya es lo último. Vamos al último, que es acetato de amonio. Ah, no lo tengo. Ah, sí, sí, está acá. Sí, lo tiene. Sí, sí, sí. No, este es acetato de sodio. Acetato de sodio y el hidróxido de sodio, que es ese. A ver si lo tengo acá. Bueno, lo analizamos igual de memoria. El acetato de amonio, acá lo tengo. Después se los voy a subir, si no... Porque acá me parece que no lo tengo, a ver. No, A ver, porque ya si no sale estaba... Parece que no estaba. La última hoja. Bueno, no importa, lo analizamos acá. Ustedes ya lo analizamos igual que los otros casos. Fíjense, solución de un ácido débil y de una base débil, en este caso. Fíjense, amonio es una base débil. Vamos a buscarlo porque lo tenemos acá, ya lo vimos hoy, en el otro. Profe, recién me avisó mi hermana que Quintana Laura que no se pudo conectar más. Te aviso. Bueno, gracias. Fíjense. Y Valentina Carcacha en internet hace una semana y Vanega debe haber entrado tarde, porque no tenía. No, profe, eso fue de la clase pasada, porque tenía médico y no sabía si iba a llegar a horario. Ah, bien. Pero Carcacha me dijo que hace una semana tenía internet. Habíamos dicho acetato de amonio, ¿sí? El amonio proviene ¿de dónde? Del amoníaco, que es una base débil. Es una base débil, por lo tanto el ácido que se forma es un ácido fuerte. Como es un ácido fuerte, va a reaccionar con el agua para formar otra vez amoníaco y me van a quedar en el medio, ¿qué? Protones, ¿sí? Acá me van a quedar protones en el medio. Y el acetato viene del ácido acético, que es un ácido débil. A ver si lo tenemos en esta misma hoja. No. Vamos a analizarlo. Este no es este. El acético, ¿sí? Es un ácido débil, por lo tanto me da una base fuerte más protones, ¿sí? Como es una base fuerte, sí reacciona con el agua, formando acético y oxidrilos. Entonces, de la parte del amonio nos quedaban protones en el medio, de la parte del acético nos quedan oxidrilos en el medio, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende que el pH sea más o menos ácido? De las constantes de cada uno, ¿sí? Depende si la constante del ácido acético es mayor que la constante del amoníaco o que la constante del amoníaco sea mayor que la constante del ácido acético.
De eso depende que sea básica o ácida. ¿Está? Quiere decir que uno me va a tener más oxidrilos y el otro va a tener más protones. Si hay más protones que oxidrilos, va a ser un medio ácido. Si hay más oxidrilos que protones, va a ser un medio básico. ¿Sí? Estudien hidrólisis de sales porque pueden tener preguntas. ¿Sí? Sí. Es importante. Yo después les voy a subir esta última partecita del problema este, que lo tengo hecho, pero no lo había subido. Bueno, chicos, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si les quedó algo. ¿Qué le diste? ¿Cómo? ¿Qué le diste? No sé si quieren... Voy a dejar de compartir porque ya está. Salvo que me pregunten algo. ¿Le diste buffer? Sí, sí. Sí, sí. Les expliqué la parte teórica de la fórmula de Henderson-Hasselbalch y después hicimos problemas. Sí, unos cuantitos hicimos. Bueno. Así que bueno, no sé si les quedó algo, alguna duda, acuérdense de eso que yo les dije, que pH igual a pKa más menos 1, ¿sí? Eso acuérdense porque eso puede ser pregunta de parcial. Les hice la deducción de por qué más menos 1, o sea que lo tienen que haber entendido. Si les quedó duda, me preguntan. No, se entendió perfecto, Tere, tranquila. Bueno, listo. Bueno, chicos, no sé, si tienen alguna pregunta, vayan haciendo la actividad. No se olviden que tienen la actividad con devolución, que la tienen que entregar hasta el domingo, tienen tiempo. Una pregunta, ¿cuándo van a subir las notas del cursillo? Porque yo la verdad que no me acuerdo si lo aprobé o lo desaprobé. Bueno, ahora vamos a corroborar y les vamos a subir en el foro de avisos, lo vamos a poner en el foro de avisos, ¿sí? Dale, genial, yo para ver si tengo que hacer la actividad. Perfecto, para que Pero sepan. acuérdense que aunque no tengan que hacer la actividad, en la actividad tienen que poner si están aprobados, que están aprobados. Porque si no, no, es como que no consta, ¿está? Sí, pero para poder poner eso necesito saber. Para corroborar. Ahora nos quedamos un ratito con Liliana y se lo miramos todo la Profe. lista y lo mandamos. Sí. ¿Esta es la última actividad o falta otra? Mira, falta otra. Históricamente 4. ¿Pero falta otra? Claro, vamos a depender si pasa algo con las vacaciones, si se adelantan o no las vacaciones, no sé, si en la cursada normal, ¿Cómo? Que si la cursada es normal, como pensábamos, falta una cuarta actividad con devolución. Si traigo un papel, así hacemos la lista para mandarle. Voy a anotar las notas. Papel para anotar quiénes son que aprobó. ¿Quién aprobó? Vamos a anotar. A ver, traigo una Entonces, cortamos y en un ratito le subimos la lista de los que ya tienen... aprobaron estequiometría. ¿Cómo? Que le subimos la lista de los que aprobaron estequiometría. Vamos a entrar y vamos a mirar. Claro. Otra cosa que les quería decir es que la semana que viene, por supuesto, seguimos virtual porque es la semana que nos toca virtual. Así que seguimos con las clases virtuales. Supongo que si la situación sigue como hasta ahora, vamos a seguir todo virtual. Yo creería que sí. Además, falta un solo tema, nada más, electroquímica. Y que vamos a ver electroquímica para la semana que viene, así que vayan estudiando ese tema. Traten de estudiarlo antes del lunes, si es posible, de leer algo. Así no están tan perdidos, ¿sí? Yo creo que ya vamos a terminar con virtual. Ya electroquímica es el último tema. Quedamos nosotros. Sí, hoy lo vimos en el teórico, pero el miércoles tenemos parcial y el viernes también, por eso vamos como ahí. Está bien. Está bien. Hagan lo que puedan. Bueno, profe, que tengan lindo fin de. Nos vemos. Gracias igualmente. Hasta luego. Nos vemos.